Dios les bendiga y bienvenidos a nuestro devocional número 38. En la ley de Jehová está mi delicia. Hoy estaremos leyendo de Salmos capítulo 18, versículo 43 al 50, Mateo capítulo 25, versículo 14 al 46, Job 40, versículo 3 al 24, Job 41, Job 42, y también estaremos leyendo una porción del sermón titulado Job, el siervo de Dios, predicado en 1955. Empecemos leyendo la palabra del Señor. Job, Salmos 18 del 43 al 50. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando en sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios, y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones de Jehová, y cantaré tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Mateo capítulo 25, del versículo 14 al 46. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado a mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda:
apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Job 40. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. He aquí ahora Behemoth, el cual dice como a ti, hierba come, he aquí Behemoth, el cual dice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre, su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Jehová. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. Y aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? Job 41. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro? ¿O lo atarás por tus niñas? ¿O lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de sus vestidos son escudo fuerte, cerrados entre sí estrechamente. Él aún se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve.
Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de honda le son como paja, tiene toda arma por hojarasca. Y del blandir de la jabalina se burla, por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Job 42. Confesión y justificación de Job. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que Jehová habló estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y a mi siervo Job, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Karen Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Aleluya. Ahora leamos una porción del sermón titulado Job, siervo de Dios, predicado en 1955 por el hermano William Branham. Fíjense, esto me suena bien en verdad, cuando Job entró en el espíritu y los rayos empezaron a destellar y Dios le restauró. O sea, si él tenía 5,000 ovejas, Dios le devolvió 10,000 ovejas. Si tenía 20,000 cabras, él le devolvió 40,000 cabras. Si él tenía 10,000 camellos, él le devolvió 20,000 camellos. Pero ahora fíjense, aquí está un hermoso cuadro. Dios le restauró a Job los 7 hijos, no le dio el doble, él le dio la misma cantidad. Sus 7 hijos e hijas, creo que eran, le restauró de vuelta a sus 7 hijos e hijas. No se los dobló, no le dio más, pero sí se los restauró. ¿Nunca se han puesto a pensar acerca de dónde estaban? Ellos estaban en gloria esperándolo, ¿lo ven?
Fue por cuanto él era un padre que creía en Dios y ofreció la oración y demás sobre las bases de la sangre derramada, y Dios le había salvado. Ellos habían sido salvos por cuanto ellos tenían un Padre fiel y lo estaban esperando al otro lado de las sombras en el más allá. Eso es lo que necesitamos. Estaban esperando al otro lado por cuanto ellos habían pasado a través de la sangre derramada, el paso, el tapete de bienvenida de regreso a casa otra vez, de regreso a Dios. Las reyes de redención, un hermoso tipo, dicen acerca de Ruth y Noemí. El libro de Ruth, algunos piensan, tal vez lo abordaremos solo un momento. Ruth, o Noemí mejor dicho, vivió en Belén de Judea. Elimelec era su esposo. Ella tenía 2 hijos, y así que vino una sequía, y ella salió y se fue a la tierra de Moab, debido a que oyó que había grano allí. Hay un hermoso cuadro aquí. Desenvolvámoslo solo por un momento y estudiémoslo antes de cerrar. Y tal vez sin saberlo en ese momento, siendo ella una mujer justa y él un hombre justo, su vida fue sin saber lo que estaba haciendo. Ustedes saben, muchas veces tenemos que caminar de la manera que sentimos caminar, sin tener en cuenta cuál va a ser el resultado. ¿Nunca se fijaron que cuando las vacas estaban trayendo el arca por el camino, los becerros se quedaron atrás borreando por su madre? Pero las vacas se encaminaron por el camino bramando, no borreando. Bramar, no berrear. Bramar es cantar. Esas vacas venían jalando eso en camino a la roca para ser crucificado, caminando por la calle cantando: vengo, Señor, vengo hoy a ti, bramando mientras iban. Esa es la manera de venir. Si es crucifixión o lo que sea, abnegación, vayan de todos modos, el Espíritu de Dios les está jalando, ahí lo tienen. Así que Noemí fue allá al otro país, a Moab, y sus hijos se casaron allí con 2 mujeres moabitas. Y después de un tiempo ella perdió a Elimelec, su esposo. Los 2 muchachos murieron, y Noemí se quedó sola con sus 2 nueras. Así que ella los sacó y las besó y les dijo: yo me estoy regresando a mi tierra ahora, porque ella había oído que Dios había vuelto a traer grano a su tierra. Por tanto, ella estaba regresando nuevamente después de 10 años. Ella había perdido toda su herencia y todo. Perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, pero ella se estaba regresando. Así que besó a sus nueras, y el nombre de una de ellas era Orfa, y la otra se llamaba Ruth. Y les dijo: ahora vuélvanse a casa de su madre, y que Dios les dé paz en la casa de su madre. Y dijo: por causa de los muertos. Así que Orfa besó a su suegra y se regresó, y ahora Ruth, la mujer moabita, era un tipo hermoso de la novia gentil. Puede que esto golpee un poco a la teología, pero Noemí es un tipo de la iglesia judía ortodoxa, perdiendo su herencia, y Ruth es un tipo de la mujer gentil, la cual es un tipo de Cristo, tomando a la iglesia gentil. Así que ella, cuando iba en camino, Ruth no quiso volverse atrás, y ella le dijo: ahora mira, yo ya soy vieja, y si tuviera hijos, no los esperarías. Regrésate a casa y cásate y establécete. Y ella dijo: mire, yo no me volveré atrás. Le dijo: regrésate a tus dioses y a tu país. Dijo: a donde quiera que tú fueres iré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vivieres, viviré. Donde tú murieres, moriré yo. Donde fueres sepultada, allí seré sepultada. Fue la iglesia gentil la que primero, al ver la promesa de Dios, hizo esta declaración de vender todo para seguir a Jehová Dios. ¿Lo puede ver? Ella volteó, vio que era persistente y siguió su camino de regreso a la tierra. Y cuando ella llegó a Belén de Judea, cuando ella entró, la gente de Belén dijo: aquí viene Noemí. Ella respondió: no me llaméis Noemí, que es agradable. Dijo: llamadme Mara, que es amargura, porque así Jehová ha hecho conmigo. Ahora la parte hermosa para ver aquí es que cuando ella regresó, siendo el tipo de la iglesia judía, cuando ella regresó trajo a Ruth con ella y llegó, escuchen, cáptenlo, ella llegó en la temporada de la cebada, un tipo de Pentecostés. Justo llegó en el tiempo de trillar el grano, y así es exactamente de la manera que la iglesia está regresando hoy, justo en el comienzo de la temporada de la cebada. Ella había visto una temporada antes, pero esta era una temporada nueva. Después de un tiempo largo de sequía, era un tipo de la iglesia gentil o judía, mejor dicho.
En el principio, cuando cayó Pentecostés, cayó sobre los judíos, y murió la iglesia judía y entró la iglesia gentil, y entonces cesaron todas las señales y maravillas. Ahora fíjense, esa fue la lluvia temprana. Entonces la iglesia judía está regresando justo en la lluvia tardía, cuando está siendo derramado el Espíritu Santo otra vez, y los judíos ahora están regresando de nuevo por millares a Palestina. Oh, me gustaría que nosotros, eso es un sermón en sí, el tiempo no permitiría mucho más, tengo que apresurarme. Fíjense, es un sermón en sí, eso del regreso de los judíos ahora trayendo con ellos a los gentiles. Y cuando ellos llegaron allí, era la temporada de la cebada, estaba en marcha el gran tiempo de trillar, y ellos tenían un pariente cercano llamado Boz. Y Ruth salió a espigar al campo, y se dirigió al campo de Boz, el cual era un pariente. Cuando ella salió a espigar, un tipo de la iglesia gentil, tomando la Biblia, el Antiguo Testamento, para aprender de Dios, siendo una pagana, ahora venía para aprender de Dios. Y mientras que ella espigaba en el campo, siendo dirigida por el Espíritu Santo para ir al campo a espigar, enseguida subió Boz. Boz representó a Cristo, por cuanto él era el Señor de la siega. Él estaba encargado de toda la siega, y fíjense, tan pronto como miró hacia el campo y vio que esa muchacha gentil, él se enamoró de ella, porque ella venía espigando detrás de los segadores. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, recoger un poquito aquí y otro poquito allí, espigando, leyendo allá y viendo lo que hizo Job y lo que hizo el resto de ellos, y cómo es que el camino de redención fue trazado, levantando esas pequeñas espigas detrás de la iglesia judía. ¿Ven lo que quiero decir? Ese grano que ellos estaban cosechando representó vida, vida inmortal, vida eterna a nosotros de la palabra de Dios. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y aquí ella estaba espigando detrás, recogiendo esas pequeñas espigas. Y el Señor de la siega se enamoró de ella, siendo ella una extranjera. ¡Qué cuadro, qué cosa! Me gusta eso. Y entonces dijo él, ¿de quién es esta joven? Y conversaron y dijo, es la moabita que vino con Noemí. Y él fue a ella y le habló a paz a ella y dijo, no dejes este campo, Dios tenga misericordia, quédense quietos, no sean fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, manténganse en la palabra. Todas estas cosas que han surgido, como estos pequeños platillos voladores que van a venir de parte de la iglesia y pequeños hombrecitos viniendo a lanzar el poder de Dios, todo este fanatismo, manténganse en la palabra. Le dijo, quédate allí, no vayas fluctuante por doquiera, mantente en la palabra, cree en la palabra, muy bien. Él entonces fue y mandó diciendo ahora, cuando te canses, ven y bebe de la vasija. A mí me gusta eso. Y ustedes, entonces dijo, o sea, les mandó a los criados que iban a las hoces y les dijo, ahora que recoja espigas en donde ella quiera. Y de vez en cuando dejen caer algo de los manojos a propósito. Me gustó eso. Algo de los manojos a propósito. Uno de esos antiguos avivamientos que agita el agua un poco. Dejen caer algo a propósito. ¿No les gusta a ustedes encontrar algo de los manojos por el camino? ¿Qué cosa? Las promesas de Dios lo levantan aún un poquito, le dan un poquito de esa vida que procede del campo de Dios. El Señor de la siega lo ha mandado. Gloria al Señor. Hemos llegado al final de nuestro devocional. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. Shalom. Hasta la próxima. No se olviden de hablar con Él en oración.